es la última clase en la cual yo voy a estar hablando. Ya hoy es la tercera clase, es el último tema que yo doy. La próxima clase, que es el día miércoles, ¿sí? Eh, Vamos a tener el trabajo de cierre, ¿sí? A esto sí necesito que lo anoten. De todos modos, yo se los voy a estar subiendo al grupo. Pero ¿cuál es la consigna? Ustedes van a tener que elegir uno de los tres temas que hemos tratado, o sea, de las tres clases que hemos tenido, ¿sí? Cualquier tema para niños, niñas o adolescentes de cualquier edad, a eso también lo deciden ustedes, ¿sí? ¿En qué consiste esta actividad? Van a tener que crear un juego o un juguete, ¿sí? Eligiendo ustedes el tema. Lo tienen que hacer al juego o al juguete, ¿sí? Lo tienen que armar, lo tienen que hacer. No es necesario que compren un juego, un juguete, sino que usemos la creatividad, la imaginación y tratemos de usar cosas que tenemos en casa. Soy muy consciente de que hoy está todo muy caro, que estamos con una economía apretada, por lo cual tratemos de usar la imaginación y la creatividad, ¿de acuerdo? Van a tener entonces que armar un juego o un juguete, ¿sí? Y tenerlo en la clase para la próxima clase. Entonces, cuando entremos aquí, yo los voy a saludar y demás, y les voy a pedir a cada uno que empiece a hacer una exposición de qué juguete armaron, para trabajar qué tema, ¿sí? Para qué edad y qué área se maneja. O sea, por ejemplo, si está trabajando la parte motora, la parte de los conocimientos, la parte de la inteligencia emocional, ustedes eligen, ¿sí? Eligen qué tema es el que van a trabajar y lo hacen, lo muestran acá en el grupo de Zoom, muestran su juego, su juguete, cuentan y explican. Ahora bien, eso van a hacer todos ustedes. Con esta nota yo cierro el módulo, ¿sí? Ahora bien, también es importante que al finalizar la clase, ustedes puedan subir ese juego o ese juguete, una fotito, al grupo de WhatsApp. Y abajo comentar de manera muy cortita todo esto que yo les pregunté. Cómo se llama el juego, para qué edades, qué tema o ámbito trabajamos y cómo funciona el juego, ¿sí? Es importante esto, si ustedes van a sacar una foto o van a hacer un videíto cortito de su juego, cómo funciona, es importante que no tengamos, o sea, no filmemos la cara de nuestros niños, ¿sí? Pueden estar nuestros niños jugando, pero no les mostremos la carita. Por ejemplo, el año pasado habían hecho un juego de masas en el cual la niñita iba armando figuras e iba contando una historia. Esto me lo armó una de sus compañeras. Ella no mostró la cara de la niñita, sino las manos y la voz se escuchaba cuando contaba la historia del juego que había armado. Entonces, esa va a ser la nota final, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, Sí. eh, ¿usted lo va a mandar mejor detallado por Gmail o por algún lado? Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. A la actividad se las voy a mandar al grupo de WhatsApp, para que la tengan allí. Primero vamos a tener la clase, van a exponer acá y después vamos a subir al final la clase, al finalizar la clase van a subir su juego o juguete al grupo de WhatsApp, la foto o el videíto cortito en donde van a contar lo que ya les planteaba recién. ¿Alguna otra duda? Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada, Aldi. Hola, profe, Profe, yo, ¿ese sería el TP5 el que usted había Eh, mandado? a ver, esperen. No, el trabajo, la actividad que ustedes tienen en Classroom es de la primera clase, ¿sí? Que quedó con número de trabajo práctico 5 porque ustedes ya tenían otras actividades de los otros módulos. Yo les subí uno solo, que es de este módulo, y con esta otra actividad yo cierro la nota. De acuerdo, ya varios estuve corrigiendo, me gustó mucho lo que me enviaron, ya les estuve contestando, quedé a la espera de que me sigan subiendo sus trabajos, sobre el tema que ya está en Classroom, y este otro que es el cierre lo vamos a subir a WhatsApp directamente. ¿Por qué? Porque la fundación envía esas fotos a Buenos Aires y aparte las sube a un muro que tiene la fundación, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto que les estoy diciendo. Con esto cerramos la nota. Ahora bien, ¿alguna otra duda? Consulta, porque recién activaron dos micrófonos. ¿Nadie?
¿Está claro entonces? Genial, deditos arriba. Bueno, el tema que nos tocaría hoy es un tema que muchos lo ven como complicado, pero en realidad no es tanto. El tema que nos toca ver hoy es el tema de los libros y la lectura, ¿sí? Que se acuerdan, yo les dije en algún momento, a ver, acá una compañera me pregunta si hoy o mañana me manda la tarea anterior. Traten de subirla lo antes posible, ¿sí? Porque yo al cerrar el módulo ya tengo que dejar cerradas las notas de los trabajos que me subieron más la nota final. Así que lo antes posible traten de colgar en Classroom sus trabajos, sus actividades, ¿de acuerdo? Ahora bien, retomando lo que venía diciéndoles, el tema de hoy es este de los libros y las lecturas, ¿de acuerdo? Y yo les pregunto así a onda levantar mano, ¿quiénes de ustedes tienen el hábito, vamos a decir, de leer, aunque sea poquito, fuera de lo que es leer los WhatsApp y las historias y el Insta y el Face y todo eso, de leer así realmente libros o algo de eso, o de leer una noticia o de leer ese tipo de cosas? ¿Alguien? ¿Sí o no? Aquí tenemos una compañera, dos compañeras, tres, cuatro. Bueno, cinco. Bueno, les voy a contar algo. Yo hoy les voy a estar transmitiendo unas buenas opciones para poder trabajar el tema de la lectura, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Por ahí contarles, así como en algún momento cuando les enseñé esto de los juegos y los juguetes y su importancia, es lo mismo con esto de la lectura, ¿sí? Vamos a hablar en un modo genérico primero qué aportes hace la lectura a las personas, a los niños, niñas, adolescentes, incluso a nosotros los adultos. Y les voy a dar algunas técnicas, algunas ideas para poder empezar a crear en casa esto del hábito de la lectura, ¿sí? Porque es muy importante en cuanto a los beneficios que genera. Y bueno, sin mucho más preámbulo, yo les voy a empezar a pasar el primer pizarrón que les he armado, que es este. A ver, vamos a poner por aquí, ahora sí. Bueno, yo les pongo como presentación los libros y la lectura, y les pongo la lectura y el desarrollo infantil y juvenil, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo les digo en la primera pantalla que cuál es la importancia que tiene la lectura para poder desarrollarnos nosotros como adultos y ayudar a que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener un desarrollo óptimo, vamos a decir, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá les cuento que, por ejemplo, los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo. ¿Se acuerdan cuando yo en la primera clase les dije la parte de la cabecita donde guardamos información? Bueno, el libro tiene una gran, digamos, una gran carga en cuanto a eso. Después les digo que, por ejemplo, permite a través de la lectura imaginar, descubrir y, ¿por qué no?, viajar en la imaginación. No sé si a ustedes cuando eran pequeños, pequeñas en la escuela, les hicieron leer o les contaron algo llamado El Principito. ¿Sí? El Principito viajaba por diferentes universos o mundos o planetas de su imaginación. ¿Y cuántos no, cuando nos contaban la historia, nosotros mismos nos imaginábamos que teníamos el lugar del Principito y íbamos viajando en esos lugares de fantasía? Y bueno, después les cuento también que con el mundo de la lectura se puede conocer y rodear a los niños y los niños y adolescentes de esta información que es tan valiosa, que es una de las formas más directas de adquirir conocimientos, aparte del juego, ¿sí? Eh, Acá les cuento, por ejemplo, que durante la infancia las actividades de la lectura son tan importantes como los juegos y los juguetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayudan a estimular, es decir, a activar o a ayudar a desarrollar la parte de los conocimientos, pero también ayuda en esto de las capacidades de hablar, de explicar, tanto oralmente como escrito, ¿sí? No sé si les habrá pasado que alguna vez a sus niños, niñas o adolescentes les pidieron contar un cuento y cambiar el final, o les habrá pasado esto de, te leí un cuentito, fíjate cómo terminaría de otra forma, o les piden que redacten una historia a los chicos más grandes ya y que no saben cómo hacerlo, no saben qué hacer para poder avanzar en ese tipo de actividades. Y bueno, la lectura ayuda mucho en esto, ¿sí? También decirles que ayuda en la parte emocional y también en la parte social.
Les cuento también que así como en algún momento con las pantallas les dije, nuestros niños a veces están muy nerviosos, aprietan la mandíbula o no tienen un sueño profundo. El tema de la lectura, al igual que en algún momento les nombré las mandalas, ayuda a que ellos empiecen a bajar los niveles de estrés, empiecen a calmarse, ¿sí? Y bueno, decirles que, por ejemplo, si nosotros ponemos en práctica esto de si tenemos niños o niñas, que les podamos contar una historia, un cuento, antes de que se vayan a dormir, va a ayudar a que se puedan dormir de una manera más profunda, tener un sueño más tranquilo, ¿sí? También les cuento que, por ejemplo, cuando son pequeñitos nuestros niños, a partir de las historias y las lecturas que nosotros podemos hacerles, les estamos ayudando, por ejemplo, a conocer mejor los objetos, los colores y a entender la realidad en alguna medida diferente, ¿sí? Ustedes vayan viendo cuán importante es esto de poder implementar el hábito de la lectura, porque remarco esto del hábito, porque nadie nace leyendo y a nadie le encanta leer porque sí. Es ir creando un hábito como el de lavarnos los dientes, lavarnos las manos, lavarnos la cara, ¿sí? Es un hábito que se crea a partir de la práctica. Ahora bien, yo acá les cuento un poco también que, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de la lectura, estamos ayudando a nuestros niños, niñas y adolescentes a tener una mejor concentración. ¿Por qué concentración? Porque no sé si se acuerdan cuando yo les puse el ejemplo este de que cuando los chicos quieren hacer la tarea, ponen el celu, pasó la mosca volando y todo eso que yo les conté el otro día. Bueno, eso se modifica a través de la lectura, ¿sí? Bueno, como les mencioné recién, enriquece el lenguaje para poder hablar, para poder escribir, desarrolla la actividad, ayuda a mejorar la memoria, ¿sí? También decirles que a través de esto de ayuda a la memoria es un ejercicio el que hacemos cuando leemos. También les cuento que, por ejemplo, los podemos ayudar a ingresar a un mundo de fantasías, o por qué no, cuando les leímos una historia o ellos mismos leyeron, no hacerles una pregunta de qué piensan sobre lo que escucharon, ¿sí? Y en esto, ¿qué estamos haciendo? Estimulando la reflexión, la capacidad de ellos entender lo que pasa y cómo ellos lo manejarían. Y principalmente, y esto es muy importante, cuando nosotros tenemos el hábito de la lectura, nuestros niños, niñas, adolescentes, estamos aumentando esto de la habilidad de ser empático. ¿Qué es ser empático? Es aprender a ponernos en el lugar del otro. ¿Y quieren que les cuente en qué momento lo estamos entrenando a esto cuando tenemos el hábito de la lectura? Lo estamos entrenando porque cuando nosotros contamos una historia a nuestro niño, niña o adolescente, se pone en el lugar del personaje y empieza a vivir esas aventuras en muchos casos, ¿me entienden? Es por eso que ayudaría muchísimo en el tema del bullying. Si muchas personas conocerían esto, ¿cómo se modificaría esta realidad del bullying? Ahora bien, un poquito más abajo, yo les cuento de, por ejemplo, cómo podemos hacer para empezar a formar el hábito de la lectura, ¿sí? Por ejemplo, les cuento que sería muy importante poder dedicar en algún momento del día, cuando estén tranquilos, 15 minutos a la lectura. Obviamente esto se va incrementando después por el mismo gusto que le agarran los chicos o todo a esto de leer, ¿sí? Aclaro, cuando yo hablo de lectura, no estoy diciendo que salgamos todos corriendo a comprar libros, no, porque están carísimos. Quizás si tenemos alguno en casa está genial, pero, por ejemplo, hoy por hoy en Internet tenemos muchísimos libros que están en Internet, que son de descarga gratuita, que están en PDF, que para, por ejemplo, los niñitos o para poder leerlos online, ¿sí? Entonces, y vienen con ilustraciones, hasta incluso ilustraciones animadas vienen. Entonces está bueno esto de poder dedicar 15 minutitos a poder intentar empezar a hacer este hábito de la lectura. Bueno, otra cuestión que es como para incentivarlos a los niños y niñas es decirle, mira, ¿sabes qué? Acá en la biblioteca, acá hay un lugar que se llama biblioteca y viven muchos libros y vamos a tratar de hacernos socios para que podamos tener otros libros y podamos leer y te voy a enseñar que es un mundo mágico la biblioteca porque es verdad, o sea, en cada libro hay magia, ¿me entienden? Después, la otra forma es a través de poder en casa crear un ambiente, ya sea en el mismo cuarto de nuestros niños, niñas o adolescentes, hacer un espacio que sea tranquilo, en el que podamos poner, por ejemplo, un almohadón que tengamos en la cama, pero pongamos un almohadón, pongamos 2 o 3 libros si tenemos en casa, hacer un lugar ameno para que digamos, bueno, me voy a sentar a leer y sea tranquilo, ¿me entienden?
La otra cuestión que está buena es esto de, por ejemplo, poder leerles a los niños a la noche, porque también es una forma de formar este hábito. Eh, y después, bueno, a ver, hay muchísimas actividades que se pueden hacer para que esto del cuento y de los libros y la lectura sea más entretenido para nuestros niños y niñas. Yo en algún momento se los comenté que les iba a enseñar algo llamado el cuento motor o el cuento con movimiento, ¿sí? Entonces, yo ahora se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver a esto del cuento motor de qué se trata, ¿sí? Les cuento también que, por ejemplo, esto que les va a enseñar esta profe es un método que se llama Montessori, que es algo que está sonando muchísimo ahora, que es una forma muy buena de aprender, bastante lúdica, bastante didáctica, así que al que le interese por allí conocer varias formas de insertar a la lectura o incluso a las tareas, o que tengamos niños con capacidades diferentes, como Montessori, este método ayuda muchísimo, ¿sí? Ahí les comparto esto, que es una actividad que nace a partir de Montessori. Hola, espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de dos fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2, los niños toman el papel de protagonistas y solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Así que los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos, pero entonces se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque, se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincarlos para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaban con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces
se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa. Se cuenta los abuelos todo lo que los niños habían hecho, les dijeron: gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia, que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, espero que te haya gustado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, eso está genial, genial, genial para trabajarlo con nuestros niños y niñas. Ahora bien, yo les decía que también les iba a dar algunos tips para poder hacer que nuestros adolescentes puedan ingresar en alguna medida al mundo de la lectura. Es un poquito más difícil, pero no vamos a poner a hacer la representación a través del método Montessori, pero sí hay muchas formas en las cuales los podemos ingresar a este mundo. Como tips les puedo decir lo siguiente. Primero, tenemos que saber qué es lo que a ellos les gusta, les encanta, así que les llama mucho la atención. Tenemos que conocerlo, ¿sí? Por ejemplo, si es un adolescente al cual le llame la atención, no sé, todo lo que es de suspenso, las cosas ocultas, o por ejemplo, esto de investigar, que hoy es esto de jugar al detective. Hay muchísimos libros de ese tipo de cosas, o ir armando toda una historia a partir de pistas que se van dando. También lo podemos hacer a ver si son esos adolescentes a los que les gusta mucho ver las películas de terror. Hay muchos libros que cuentan estas historias. Yo les voy a contar un ejemplo de mi hijo, porque es lo que tengo más acerca, digamos. El otro día tenía que hacer para el colegio un trabajo de una obra literaria, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar qué es lo que le podía llamar la atención y hay un escritor muy conocido eh, que es parte de la literatura universal que se llama Edgar Allan Poe, ¿sí? Y tiene muchas historias que son así de suspenso, de misterio, de cosas ocultas. Y había un libro en particular que es de donde yo le busqué la historia a mi hijo para que la lea. Es un libro que se llama Historias de locura, de amor, locura y muerte, ¿sí? Ese tiene como 25 historias adentro.
Y entre las tantas está una que es más sencilla y se llama El gato negro. Si la pueden escuchar o verla, les va a llamar la atención porque es toda una historia de suspenso con un entramado que obligatoriamente te traslada a vivir esa historia, ¿sí? Y como mi hijo no tenía muy muchas ganas de leer, que digamos, si nosotros nos ponemos a buscar en internet, hay audiolibros. Para cuando tienen pachorrita de leer, les ponemos los audiolibros y los estamos ingresando en alguna medida al mundo de la lectura y que después la misma curiosidad les va a hacer leer. Entonces le puse el relato este de la historia del gato negro para que la escuche. Y él estaba en un principio así sentado medio como, ay, tengo que escuchar esto. Y empezó la historia y terminó, me fui a hacer cosas, cuando volvió a los 10 minutos, seguían contando la historia, el audiolibro, y estaba mi hijo y mi hija, los dos así, perdidos en la historia que les contaban, y ellos mismos empezaron a buscar qué podía haber pasado, qué podía ser, y empiezan a jugar con ese tipo de cosas, ¿me entienden? Y ahí captamos la atención. Y es ese el disparador que muchas veces necesitamos para poder ingresar a nuestros adolescentes al mundo de la lectura. No es difícil, hay muchísimos libros que se pueden descargar o audiolibros que no necesitamos pagar ni comprarlos. De hecho, también tengo una sobrina que tiene 14 años. Ella sí, desde chiquita le gusta mucho leer. Y ella llegó, según las cosas que le gusta, llegó a leer con 14 años entera la saga de Crepúsculo. No sé si vieron la película de Crepúsculo y toda la saga completa. Bueno, en la película te la muestra de una forma, pero cuando la lees, si lo pueden hacer en algún momento, es muy buena porque te da detalles que no se ven en la película. Entonces, así es como empiezan a ingresar en este mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, si no les interesa muy mucho ninguna de las, digamos, de los ámbitos que tenemos en la lectura, podemos hacer que nuestros mismos adolescentes sean escritores, ¿sí? Y haciendo alusión a esto, yo les voy a mostrar una partecita de una película que está muy buena, que se la sugiero si la pueden ver en Netflix, en Internet, se llama Escritores de la Calle o Libros de la Libertad, ¿sí? Y es una historia que está buena porque cuenta una docente que llega a una escuela de todos chicos problemas, pandilleros, que estaban en la cárcel y una serie de cuestiones, los famosos chicos que no tenían futuro según la escuela, y esta docente empieza a mostrar en alguna medida cómo sí se podía cambiar las cosas. Y ustedes presten atención en el tramo este que yo les voy a mostrar, cómo ella empieza a trabajar con chicos que le daban cero importancia a lo que ella decía, cómo empieza a obtener la colaboración y la atención de los chicos, ¿sí? Yo ahora se las pongo a este partecita de la película y lo seguimos charlando. Tengo muy bajito el sonido, no sé si lo escuchan bien ustedes. Se pueden quedar en su lugar leyendo esos libros o jugar conmigo. No saldrán de su mascota. Así que este es el juego de la línea. Les haré una pregunta. Si lo que diga aplica en ustedes, darán un... No puedo aumentar más el volumen, al parecer es muy malo el sonido con el cual lo grabaron, pero intentemos prestarle atención porque hay partes en las que se escucha más claro. paso hacia la línea y vuelven atrás para la siguiente pregunta. Fácil, ¿no? La primera. Díganme quiénes tienen el nuevo álbum de Snoop Dogg. Muy bien, todos atrás. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han visto Boys and the Hood? Ok, siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en casas de interés social? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, amigo o pariente que esté en el reformatorio o la cárcel? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el reformatorio o la cárcel por algún tiempo? Cuenta un campo de refugiados. Dudas.
¿Cuántos de ustedes conocen algún pandillero? ¿Quiénes de ustedes son pandilleros? Ok, fue una pregunta tonta, ¿verdad? Sí, no se permiten pandilleros en la escuela. Disculpen la pregunta, me equivoqué. Ok, ahora les voy a hacer preguntas más serias. Dice en la línea si han perdido a un amigo debido a las pandillas. Quédense en la línea si han perdido a más de un amigo. 3, 4 o más. Le ofreceremos respeto a esas Déjame la personas, puerta sea abierta. quien sea. Digan su nombre. Casi. Les agradezco mucho. Ahora, tengo algo para ustedes. Todos tienen su propia historia y es importante contar su historia, aunque sea ustedes mismos. Así que lo que harán es escribir diariamente en estos diarios. Pueden escribir lo que quieran, el pasado, el presente, el futuro. Pueden usarlo como diario o pueden anotar canciones, poemas, algo bueno, algo, lo que sea. Pero deben escribir a diario. Lleven una pluma para cuando sientan la inspiración. Y no lo voy a calificar. No se da una A o una B por decir la verdad, ¿sí? Y no los leeré a menos que me den su permiso. Tendré que ver que escribieron algo, pero solo lo haré como una revisión para ver si escribieron eso. Ahora, si desean que lo lea, tengo, disculpa, un casillero por aquí. Y tiene seguro. Lo mantendré abierto durante la clase y pueden dejar su diario aquí si quieren que lo lea. Cerraré este casillero al final de cada clase. Ahora todos pueden venir uno por uno, llevarse su diario. Cuando estén listos. Bueno, básicamente, ¿qué les pareció esta otra idea de cómo podemos trabajar con los adolescentes el tema de la lectura? Ustedes pueden ver cómo esta docente que lo puede tomar a este rol tranquilamente un adulto y decir, bueno, a ver, hagamos un juego así parecido a este, que lo pueden hacer tranquilamente. Cuando yo lo tres les decía, por ejemplo, el tema de las inteligencias emocionales y de conocer a nuestros adolescentes y demás. Y empezó ella preguntando, ¿quién escuchó la última canción de uno de los cantantes más famosos del tipo de música que les gusta a los chicos? Después preguntó, ¿quién vio esta película? O sea, fue de preguntas muy genéricas a preguntas más puntuales, ¿sí? Y en esto, ¿qué quería hacer ella? Que la mayoría de los adolescentes puedan entender que tienen más en común que lo que los separa, ¿me entienden? Eso por un lado. Por otro lado, y volviendo ya a este ámbito de la lectura, que es lo que yo les decía, que está bueno poder trabajarlo, ese diario es lo que yo les sugiero que puedan hacer con sus adolescentes si no les gusta mucho esto del audiolibro, de leer historias ajenas.
y se animan a escribir sus propias historias. Entonces, un cuadernito económico que podemos conseguir en cualquier lado y decirle, bueno, decoralo como vos quieras, ármalo como vos quieras, pero vos todos los días tenés que escribir algo que te pase, una canción, un poema, tu historia, lo que te gustaría que pase, lo que soñás, los problemas que, cualquier cosa, ¿me entienden? Y que ellos mismos vayan armando su propio libro. Esta película que yo les mostré a ustedes y que si la quieren ver, les repito, está muy buena, es una historia real. Y todos estos adolescentes terminaron escribiendo su propia historia y que de hecho en la película se puede ver lo que ellos escriben en escenas, digamos, las historias de cada uno. Entonces, después termina siendo un libro grande que es el que se llama Escritores de la Libertad, ¿sí? Está muy bueno ponerlo en práctica, inténtenlo. Es como lo que yo les fui diciendo en todas las otras clases. Todo lo que podamos intentar y que nos ayude a entender o a insertar a nuestros mundos en una idea diferente de muchas cosas o a nuestros niños y niñas, les juro que va a servir. Y en algún momento ustedes me van a decir, profe, ¿sabe que tenía razón alguna vez cuando nos volvamos a cruzar, si tengo la suerte de conocerlos personalmente? Van a decir, profe, ¿sabe que tenía razón? Lo puse a funcionar y de verdad funciona. Así que los y las invito a que lo puedan hacer a esto. Y ahora ya ¿alguna duda, pregunta sobre esto que yo les estuve mostrando? ¿Está claro? Deditos arriba, todo lo que vimos. Bueno, profe. Mm, Sí, ¿Profe? Anabel. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, no se pudo apreciar mucho, digamos, en lo que es el video porque se entrecortaba, pero sí me gustaría que me explique un poquito más, digamos, de lo que se, digamos, de lo del tema que dio hoy, porque como que mucho no lo comprendí, digamos. El tema que di hoy es sobre los libros y la lectura y la importancia que tienen en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes e incluso nosotros adultos, ¿sí? Les comenté en qué les ayuda a trabajar cuando empezamos el mundo de la lectura, les di algunas sugerencias de cómo poder ingresar y crear este hábito de la lectura, porque la lectura es un hábito que se crea como lavarse los dientes, lavarse las manos, la cara, ¿sí? Entonces, un hábito en el que se va trabajando a diario. A su vez, también les dije algunos tips para poder trabajar con nuestros niños y niñas a través del juego motor, o de contar historias a los bebés, a los niños pequeñitos, o también esto de poder trabajar el tema de la lectura en los adolescentes a través de dos posibilidades, que una era el audiolibro o la lectura según lo que a ellos les guste, y después también el tema este de los propios libros que ellos mismos creen. ¿Me entienden? Eso es lo que en general hablé hoy. Ahora, y ya yendo un poquito más adelante, pues ya nos queda un poquito más de 15 minutos de clase, yo les voy a asignar una tarea, ¿sí? Y después al final volvemos a retomar lo de la clase final. Les voy a sugerir lo siguiente. Yo les propongo esto. Ustedes piensen, traten de recordar en algún momento de su vida hasta el día de hoy que hayan leído algo que les haya gustado en la escuela, en la primaria, o que alguien les haya contado una historia o en la escuela, y qué sensación les generó esto y cómo ustedes se animarían a ponerlo en práctica, hacia muy grandes rasgos, por ejemplo, con los niños, niñas y adolescentes, según lo que yo les mostré. ¿Quién quiere hablar de manera voluntaria? Yo, profe, igual, Sí, Anabel. le cuento, por ejemplo, de mi experiencia, a mí, por ejemplo, me hizo acordar a un libro, ¿sí? Que bueno, yo estaba estudiando lo que es, en ese momento era administración de empresa, y la profesora en la parte de psicología nos dio un libro para leer, que hasta el día de hoy estoy enamorada de ese libro, que es este de Bernardo Stamatea, Quiero un cambio. Creo que eso a mí me ayudó muchísimo a poder entenderme, porque en ese momento, bueno, yo era madre soltera, y yo sentí que en ese momento ese libro a mí me ayudó a sanarme, y tanto de sanarme como a poder crecer, tanto como mujer, porque yo me veía más mamá que mujer, y como que ese libro me abrió muchísimas puertas, digamos, en el sentido de, tanto psicológico como, digamos, emocionalmente también, para sentirme muchísimo mejor, porque no solamente se trata de la vida, sino se trata de bastantes cosas muy lindas, digamos, que te deja muchas enseñanzas, que te deja, digamos, muchas reflexiones que tiene el libro.
Así que por lo menos desde mi parte, ese es el libro que a mí me encanta y lo súper recomiendo cuando una persona quiere un cambio realmente en su vida. Está genial el aporte que hiciste, Anabel querida. Es cierto, es un libro muy bueno, es base de psicología, pero de la psicología más sencilla, no todavía de los procesos mentales y todo eso que ya va más adelantado, sino cuando recién empezamos a tener contacto, que es donde nos enseña a conocernos, a conocer por qué actuamos así. En el caso que contaba Anabel, esto de que ella decía, yo era mamá soltera y había empezado a ser mamá y me había olvidado que también era mujer a la misma vez. Entonces, como que te va marcando muchos parámetros y te ayuda a acomodar un poco las ideas y esas sensaciones que vas sintiendo. Está muy bueno el aporte que hiciste, Anabel, es un libro muy lindo, a mí también me gustó muchísimo. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte de lo que les comenté? De la tarea, digamos, la actividad que tenemos ahora en la clase. ¿Quién más? Chan, 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 chan. Sí, Aldi, activa tu micrófono. ¿Pudiste? A ver, ahí te envío yo para activar. Profe, yo Sí, en la secundaria, cuando iba al colegio, me hicieron leer un libro que se llamaba Mi planta ¿te de animás naranja a y hablar lima, un poquitito más alto? Porque se escucha muy, muy bajito. que cuando yo iba a la secundaria, la Sí. profesora de literatura nos dio para leer un libro que se llamaba Mi planta de naranja y lima. Y la verdad que yo quedé como muy encantada también con ese libro, desde mi gustó. Al principio me daba como flojera leerlo y después me empezó a gustar y era como que ya no dormía por leerlo y fui la primera del curso en terminarlo de leer. Y bueno, la historia es triste, realmente es muy triste. Y bueno, a mí el aprendizaje que me dejó fue que bah, el chiquito era como que se aferraba mucho a ese árbol, cuando él se sentía triste siempre iba a ese árbol y era su consuelo. Y, y bueno, me acuerdo que era re triste, que era una familia muy pobre, muy humilde, y que ellos como que eh, agradecían lo poco que tenían y se aferraban mucho a estas cosas. Es lo único que me acuerdo del libro, pero sí me re gustó. Sí, gracias Aldi, sí, es verdad, es un libro muy lindo para los adolescentes, es también parte de la literatura universal y hace grandes aportes en cuanto a esa historia y aprender a valorar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. O sea, como verán, hasta ahora cada libro deja una enseñanza y es eso lo que tenemos que tratar de que empiecen a asimilar nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte voluntario? Hola, profe, yo tenía, bueno, mi papá me compraron, me habían pedido en el jardín el libro de los tres chanchitos y hasta ahora yo lo sigo, me encantó ese libro, hasta ahora lo sigo teniendo y yo se lo heredé a mi hijo, digamos, porque lo lee y lo ve, como tiene dibujitos, palabras, algunos niños se interpretan con los mismos dibujitos, digamos, que van bien y ese libro siempre lo amé porque de jardín lo tengo y mi hijo lo heredó, digamos. Sí, es una historia re tierna y de aventura también en alguna medida y que a los niñitos les llama mucho la atención. Es más, te podría hasta decir que es el cuento ideal para poder trabajar la teoría esta de Montessori que yo les dije sobre el cuento motor, ese cuento con movimiento que les mostré el video. Es muy bueno para trabajarlo desde ese lugar con los niñitos y niñitas pequeños. Gracias por tu aporte, Nati. ¿Alguien más? A ver. Celeste, hola. Hola, profe. Y yo ahora no me acuerdo algún libro que me haya impactado o me haya dejado algo. Capaz que todo algo así me habrán atraído, pero no uno que me haya dejado una enseñanza o algo así. Capaz Y te hago una leí más consulta, novelas, digamos, ¿como de cuál? amor de amor romántica o de terror, pero una así para aplicarlo a mi vida no. No me acuerdo ahora, ahora no me puedo acordar qué libro me habrá impactado. Sí, no es mucho como decir, bueno, sí, lo aplico, en muchos casos sí, pero ponele que te hayan gustado, está buenísimo, entonces vos sos más de las Sí, romanticonas. sí, novelas, eso, sí,
Con mi hermana, antes de que sea mamá, sí, nos íbamos a la biblioteca con mi hermana, somos socias de la biblioteca, entonces íbamos a pedir novelas. Y así, nos leíamos novelas de amor o de terror. Ah, está Y buenísimo. sí, y a mi hijita sí, ahora, como ahora tiene 2 años y sí aplico eso, le leo. Le compramos un librito donde están todos los cuentos infantiles de Disney, así que a ella le gusta que le leamos. El de Pinocho, de los tres chanchitos, el de La Sirenita, y ella está. Si te animas, intenta poner en práctica esto de Montessori que yo les decía del juego con movimiento con tu nena que ya se Sí, maneja más o menos sí, sí, solita. Está le genial porque hacemos. se pueden llegar a divertir muchísimo con eso. Sí. Es más, hacemos gestos con la cara, cuando el lobo sopla, le tratamos de transmitir eso para que se meta en el cuento. Está Sepa buenísimo. quién, reconozca quién es el malo, quién es el bueno y todo eso. Sí, Está genial, Celeste, tu aporte. Muchas gracias. A no, ver, de nada. Joana. Hola, ¿cómo estás? Joana Chorolque, hola. Acá estamos. El que prenda las máquinas y ve sí, la cámara para sacar fotos. Ah, Vamos a ver la asistencia. no, Tan lindas las chicas y chicos. Un segundito. Desocupados. Bueno, espero que les haya gustado esto, que les mostré, que les comenté. Espero que lo puedan poner en práctica. Está bueno tratar de hacernos el hábito de la lectura nosotros adultos y tratar de inculcárselo a los niños, niñas o adolescentes. Es una muy buena opción. Y bueno, les envío un saludo gigante. Vamos a estar comunicándonos por el grupo para poder ver esto de la actividad final. Sí, sí, Joana, decime. profe, ¿se puede hacer actividades con, por ejemplo, botella de plástico, utilizando témperas ¿Sí? o algún tipo de cartón con forma? ¿Se ¿Sí? puede? Sí, obvio, es la creatividad de ustedes en su máxima expresión, es la idea, reitero esto, no estén gastando, no compren juegos, es al vicio, es aplicar nosotros desde lo que tenemos en casa algunos de los temas que se vieron para poder hacer un juego, un juguete, ¿sí? Este, salgan de las dudas, cualquier cosa por el grupo, las veo en la próxima. Sí, Aldis, decime. Profe, ¿la vemos a usted en alguna clase presencial? Hasta ahora, no sé, vamos a intentar porque me encantaría conocerlos y conocerlas. Vamos a ver qué me dicen desde la fundación y bueno, por lo pronto, a la mayoría de las clases que tienen presenciales son las de RCP y ese tipo de cosas que son importantes sí o sí verlas así en la práctica, pero bueno, a mí me encantaría conocerlas también en algún momento, no va a faltar oportunidad seguramente. Y bueno, nos vemos en la próxima clase siendo ustedes los profes. ¿Les gusta la idea? Muchas Van a ser ustedes los profes. Así que bueno, les mando la actividad al grupo y bueno, que tengan bonita tarde. Nos vemos. Chau, chau.